Bienvenidos a su canal de clases de electricidad y electrónica en YouTube. Hola amigos, soy Gustavo Caraballo, de nuevo con ustedes en este canal de clases de electricidad y electrónica. Hoy hablaré de la segunda parte de esto de las fallas comunes del microondas. Recordemos la clase anterior en la cual el microondas tenía un problema. Recordarán entonces que cuando se abría la puerta, ahí gira el plato, cosa que no debería hacerse, porque cuando se abre un interruptor, que es un pulsador normalmente abierto, debe de evitar esa alimentación. Estas ranuras que están viendo enganchan con estos ganchos de la puerta, que son los que activan el interruptor para que el plato no gire. A través de este pulsador, ¿ve? Esos ganchos activan ese pulsador y evitan que entonces que el plato funcione. Entonces eso se lo cambié y ya funciona correctamente. Tenemos entonces aquí el microondas. Como dije, podemos hablar de las fallas comunes que tiene el microondas. La anterior, que es la falla común, que ya lo arreglamos en la clase pasada. Ese interruptor que cambiamos es este, ¿ve? Es este. Y aquí abajo tiene otro interruptor. Este es el normalmente abierto y este es normalmente cerrado, tal cual como expliqué en la clase pasada. Pero entonces, fallas comunes. Una falla muy común es el que este fusible se quema. ¿Cómo se prueba? Se prueba, tenemos el tester en continuidad. Y entonces medimos en continuidad. Evidentemente, sin energía. No puede estar con energía por el magnetrón. Mide continuidad. Ok, ahí me está diciendo que hay continuidad, es decir, que el fusible está bien. Este es otro fusible y es un fusible térmico. Igualmente se mide en continuidad. Mide. Ve, me tiene que dar continuidad. Cuando no me da continuidad, él está abierto. Este fusible térmico, este tiene dos fusibles, este y este otro. ¿Prueba esa? ¿Ve? Que están buenos. Entonces, cuando están dañados, es porque la temperatura subió demasiado, el magnetrón mandó mucho y entonces se quemó. Él tiene un código acá en el cual dice la cantidad de grados que aguanta él. Tiene que comprarse el mismo, no pueden variarlo porque pueden entonces dañar mucho más, exigir mucho más al magnetrón. Este es el magnetrón. Bien, el magnetrón tiene unos terminales aquí abajo, vamos a mostrarlo, y entonces se mide en resistencia. Pasamos el tester a resistencia en 2 ohmios y entonces aquí colocamos la punta de pruebas en los dos terminales. Ahí vamos a ver, vamos a moverlo para acá. Mire, ponemos acá y medimos aquí. Aquí me está dando 0.6 ohmios, es decir, eso está normal. Eso quiere decir de que el magnetrón está bien, no puede tener una alta resistencia. Alta resistencia significa que necesita mucho más corriente del transformador. Este es el transformador. Bien, ese transformador también se puede medir. Voy a parar un momento, voy a sacar el transformador y también aquí tenemos un diodo. Ese diodo, bien, no se prueba en continuidad, se prueba a través de una lámpara. El diodo es este. Este es el diodo. Este es el diodo y este es el capacitor. Eso se prueba con una lámpara con la misma lámpara que utiliza este microondas. Quiero hablar de este diodo de alto voltaje. En algunos microondas se utiliza el diodo de Saki o diodo túnel. Bien, este es un componente en el cual produce esa falla de el microondas no calienta. Bueno, uno de los componentes que intervienen en esto cuando el microondas no calienta. Pero quiero describir esto por lo siguiente, porque un alumno me comentó que vio en YouTube, su microondas estaba dañado, y vio en YouTube algunas prácticas que se hicieron, prácticas incorrectas, inapropiadas, y que realmente deja mucho que pensar de esos que montan esos videos y que engañaron tal cual como engañaron a mi alumno, porque funciona, sí, o sea, es cierto, si la idea es que funcione, pero por un tiempo corto, bien, funciona esas explicaciones. Por eso quiero explicar esto del diodo de alto voltaje, enseñarle e indicarle, porque es mi ocupación como docente,
qué es cada componente y cómo funciona cada componente y el riesgo que corren en este caso con el microondas, porque es realmente muy peligroso. Entonces, el diodo de alto voltaje es un componente electrónico que canaliza la corriente y el voltaje para que los microondas puedan calentar los alimentos. Es decir, cuando él se daña, el microondas no calienta. Y en la mayoría de las veces es escuchado por un zumbido. Es decir, además de que el microondas no calienta, se escucha un pequeño zumbido. Ahora bien, para probar si el diodo está dañado, se debe tener mucha precaución. O sea, recomiendo lo siguiente. O se recomienda lo siguiente. Técnicamente, profesionalmente, se recomienda lo siguiente. 1. Para desconectar del circuito del microondas, o sea, desenchufar el cable de alimentación del microondas. 2. Quitar los tornillos y quitar la tapa que cubre todos los componentes del microondas. 3. Descargar el capacitor que está conectado en el diodo. Eso que ustedes ven en este momento. Descargar el capacitor que está conectado al diodo. Es decir, cortocircuitar sus terminales con una pinza con aislante. Es muy seguro hacerlo con una pinza con aislante. No intenten con un destornillador, porque el destornillador puede ustedes agarrar la parte metálica y le da un correntazo. El cuarto es sacar el tornillo que ajusta uno de los extremos del diodo a la carcasa del microondas. O sea, con un tornillo sacan eso y luego entonces alan el terminal que está conectado al capacitor. Eso con mucho cuidado, ¿de acuerdo? Y teniendo en cuenta que está desenchufado el microondas. Una vez afuera, entonces se puede realizar unas pruebas. Algunos utilizan el tester y una pila. Realmente déjenme explicarles la constitución de ese diodo de alto voltaje y ustedes mismos razonarán técnicamente, profesionalmente, si se puede o no con ese tester y una pila de 9 voltios, que es lo que hizo mi alumno. Bien, este diodo de alto voltaje es una combinación de gran cantidad de diodos rectificadores simples, pero no, predominantemente idénticos, parecidos todos. La característica de voltaje de corriente del diodo no es lineal como los diodos normales, ya que la resistencia depende del voltaje que se aplique en ese circuito. Ya por ahí hay una diferencia, porque si ese diodo trabaja con 4000 voltios y le vas a meter 9 voltios, ya ahí la diferencia es notable, ¿no? Cuando los grandes picos de potencia están presentes en el circuito, este diodo toma la potencia adicional y la descarga sobre tierra. Por eso es que uno de los tornillos está conectado, uno de los terminales con un tornillo está conectado a la carcasa, que es tierra, en los artefactos electrodomésticos. Ahora bien, cuando no conduce energía excedente a tierra, no transmite energía en absoluto. Es decir, él queda neutralizado porque no hay una potencia mayor. Existen diferentes tipos de presentaciones que dependen del vatiaje para la cual fue diseñado, impidiendo de esa forma que se caliente y se dañe posteriormente. Otra de las cosas que estuve buscando precisamente en YouTube a ver esas informaciones que me dio mi alumno y no lo conseguí realmente. No sé dónde fue que él lo consiguió, pero fíjense lo siguiente: le dijeron o le dicen ahí en ese video inapropiadamente y irresponsablemente que el diodo, cuando lo monta, de acuerdo, activa el microondas y toca el diodo. Si calienta, entonces está funcionando. Esa es la mayor locura, la mayor irresponsabilidad. Vean acá. Bien, eso que están viendo ahorita es el alto voltaje del transformador que da la alimentación al magnetrón. Son 4000 voltios. Es una locura meter la mano, meter el dedo, tocar el diodo. Eso realmente lo hace un loco o un irresponsable. Eso no puede ser. Tiene que tener mucho cuidado en esto. Por ello hice esta práctica. Por favor, no hagan esto que yo hice, porque se lo quise demostrar a mi alumno. Cuando me estaba hablando de eso, realmente me asustó y me dije, no puede ser. Tiene que tener 5 dedos de frente para saber cómo es eso. Por eso siempre le digo a mis alumnos, tratan de ser cirujanos sin estudiar medicina. Tienen que conocer todo el dispositivo. Vean esta práctica para que vean qué es lo que sucede con el microondas, con el transformador de microondas
y verán, se asustarán realmente. No quiero asustarlos, solamente quiero prevenirlos. Bien, tenemos aquí, entonces ya lo tengo entonces conectado al toma, un toma corriente, al primario. Bien, lo tenemos acá. Primero para que ustedes puedan visualizar el voltaje que está entrando. El voltaje que está entrando, voy a activar entonces el interruptor para saber qué voltaje está entrando. Está entrando 125.4. Ahora bien, fíjense lo siguiente. Ahora vamos a medir la salida de esta naranja. Es decir, voy a cambiar esta punta de prueba que está conectada acá. La quito de acá y la pongo en uno de los naranjas. Cambié de tester precisamente porque algunos alumnos dicen, oye, pero yo no tengo el tester ese electrónico, entonces estoy utilizando este para que vean que se puede hacer con cualquier tester. Entonces quito este otro, bien, y lo coloco en el otro naranja, a ver qué voltaje me está dando aquí. Aquí me debe dar un voltaje menor que el que me dio en la entrada, porque la resistencia dice, me está dando entonces aquí 2.6 voltios. ¿Te das cuenta que este es reductor? Ahora corresponde probar el secundario, pero esta vez no lo voy a hacer con el tester, porque por aquí, la salida de ese transformador que alimenta al magnetrón y que recibe la alimentación, el capacitor, son de 4.000 a 10.000 voltios. Es mucho voltaje para el tester y lo puede quemar. Sin embargo, voy a hacer la prueba que les dije a ustedes, pero por favor no lo hagan ustedes. Fíjense lo siguiente, voy a acercar los dos terminales. Tengo conectado una punta de ese puente, de esos dos caimanes, una punta en uno de los terminales de salida del secundario y el otro, y voy a acercarlo muy lentamente para que vean lo que sucede. ¿Se dan cuenta de lo que sucedió? Eso es lo peligroso. O sea, solamente un loco o alguien de verdad que es muy tonto va a acercar, para probar si el diodo se calienta o no, acercar a ese cable, que ese cable tiene 4.000 a 10.000 voltios. Es absurdo realmente, es una locura. Ahora entonces probemos al diodo. El diodo se prueba realmente con una lámpara, la misma lámpara que utiliza el microondas. ¿Por qué no? O sea, es mi punto de vista. ¿Por qué no se prueba con 9 voltios? Como ya expliqué, él tiene una cantidad de diodos internos y la resistencia. Él trabaja con una resistencia negativa. ¿Qué significa eso? Que a mayor voltaje disminuye la corriente. Eso es la función de ese diodo. Por tal motivo, si le pones una pila de 9 voltios, trabajando él con 4.000 voltios, ¿qué resultado va a dar? Puede decir que está bueno, pero entonces no va a ser una prueba eficiente, una prueba efectiva de ese diodo. Vean lo que está, los diagramas que hice. Fíjense, si conectas el diodo a la lámpara y enciende tenuamente, indica que ese diodo está bueno. Si enciende completamente, tal cual como lo ven en esos diagramas que le hice, esas tomas que le hice, bien, el diodo está en corto, es decir, pasa la corriente directa. Y cuando no enciende nada, también está dañado porque está abierto. Ahora pasemos a la prueba del capacitor. Bien, aquí tenemos entonces el capacitor de un microondas y lo tengo conectado a este bombillo. Este es un bombillo de bajo vatiaje, bien, de 15 a 20 vatios, tal cual como el que tiene el horno microondas. ¿Ok? Bien, voy a activar, ok, ve, ahí se enciende la luz. Pero esta vez entonces voy a cambiar. Este aquí porque lo estoy conectando directo. Voy a probar entonces el capacitor. ¿Qué es lo que hago? Desconectamos aquí. Ok, desconecto. Entonces conecto aquí a uno de los terminales del capacitor. Lo conecto aquí para entonces encender. Activa. Ahí activo, ¿ves? No se activa el bombillo. Ese indica que el capacitor está bueno. Si hubiese encendido, el capacitor está en corto. Bien, es así como se prueba el capacitor del microondas. Hasta aquí la clase de hoy. Como siempre le digo, si le gustó, denle un like y suscríbase. Y le da a la campanita para que YouTube le avise cuando monte un nuevo video. Espero que le haya servido en la clase de hoy. Esperamos que le haya gustado la clase de hoy. Este es su canal de electricidad, estudios y prácticas eléctricas, EPE.
Hasta una próxima clase.